a recibir de inmediato los estudios de la Z101 a doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano. Doña Peggy, bienvenida a esta su casa, la Z101. Muchísimas gracias por invitarnos. Para mí también es un placer estar aquí con ustedes. Peggy, un abrazo, un beso para ti, gran dama dominicana, la leal y eficiente compañera del más grande líder de masas de la historia dominicana, y también de una presencia en los medios. No olvidemos el programa de Peggy, un programa de entrevistas de primera categoría a grandes figuras internacionales. Lo que yo quiero preguntarte, quizás recordando cosas que tristes para ti, como sé, pero bueno, tú eres una mujer muy fuerte, un temperamento muy fuerte. Es cierto que a raíz de aquella crisis política surgida como consecuencia del fraude que Balaguer le hizo al doctor Peña Gómez, Balaguer le ofreció a Peña Gómez gobernar 2 años uno y 2 años el otro. Bueno, un fuerte saludo para ti, un abrazo y un beso. Gracias. A larga distancia. Efectivamente, ese fue un momento histórico que no se puede borrar, porque fue la primera vez que en este país fue dicho que había un fraude oficialmente, después de todos los estudios que hubo. Y Balaguer efectivamente le ofreció 2 años y 2 años, pero en esos 2 años le dijo 2 años yo primero, porque yo soy más viejo y yo me voy a morir antes. Imagínense. ¡Ay! ¡Qué gancho! ¡Qué gancho!, ¿verdad? ¡Qué zorro! Bueno, eso era Balaguer. Mira, con permiso, perdón, con permiso de los colegas, y no quiero exagerar con preguntas, pero sobre todo esto, tu padre, el senador Mario Fermín Cabral, tu abuelo, mi abuelo, el senador Mario Fermín Cabral, presidente del Senado de la República y por lo tanto de la Asamblea Nacional, es el que le toma el juramento a Trujillo y a Estrella Ureña, aquel 16 de agosto, algo así, de 1930. El juramento al presidente Trujillo y al vicepresidente Estrella Ureña, ¿verdad? Sin embargo, después Trujillo encarceló a tu abuelo, ¿verdad? Senador por Santiago y hombre de mucho prestigio, gran orador. ¿Qué pasó? ¿Por qué Trujillo encarceló al hombre que le tomó el juramento presidencial? Mira, yo creo que realmente mi abuelo al principio era trujillista, pero después, a medida que fue pasando el tiempo y viendo que se estaba convirtiendo en un dictador, decidió no apoyarlo. Él tenía, acuérdate, el periódico en Santiago, le cerraron el periódico y lo llevaron preso también. Mi padre, mientras tanto, que era poeta, mi abuelo lo sacó de aquí porque él escribía. Perdón, Peggy, el gran poeta Manuel del Cabral, uno de los grandes poetas de la cultura hispanoamericana, un poeta exquisito, Manuel del Cabral. Sí, pues él, estando aquí, escribía en contra de Trujillo. Entonces, mi abuelo logró sacarlo del país, fue cuando se fue a Nueva York. Después le consiguió un carguito que llegó como secretario de la embajada argentina, y por ahí papá seguía escribiendo. Entonces ya mi abuelo definitivamente se puso en contra. Fue por eso que fue preso. Pero pero nos olvidamos de Balaguer y Peña Gómez, que estábamos contando. Sí, claro. Te sigo en esa línea. Pues Peña, después que fue al Palacio y habló con Balaguer, no al Palacio, a la biblioteca, porque él le dijo que no iba a ir al Palacio sino a la Biblioteca Nacional. Entonces le dijo que realmente tenían que hacer 2 años y 2 años, que habían ganado los dos, y que definitivamente, como él era más viejo, debía darle el primer año. Pero luego, cuando él llegó a casa, primero fue a casa, me lo comentó,
dije, bueno, esa es una decisión no solo tuya, sino es una decisión que tiene que llevarse al partido. Pero si se define que sean los 2 primeros años. Entonces él se fue al partido y ahí la dirección estaba reunida y se determinó que él no debía ser presidente de esa forma y que debían hacer unas nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones, al otro día cuando fue Peña Gómez a ver a Balaguer, informarle que no lo iba a aceptar, cuando llegó dijo, bueno, ya usted está decidido a compartir 2 años. Le dijo, no, estoy decidido que se hagan elecciones nuevamente. Entonces, a partir de ahí, ya conocemos toda la historia, sí, claro. Nuevas elecciones, una situación que inicia una enfermedad, porque prácticamente el cáncer que se desató fue a partir de los próximos meses, después de este suceso. Presidente, ya que yo tengo una pregunta, ya que sí, tú planteas eso con generosidad, Felipe. Peggy, la Junta Central Electoral está hoy en manos del doctor Leonel Fernández. Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, porque realmente se habló de que tenían que ser apolíticos. Pero hay que preguntarle a Leonel, al mismo presidente de la Junta. Hubo intentos que tú conocieras de primera mano, como es natural, como esposa abnegada y viuda del líder. Hubo intentos de asesinar al doctor Peña Gómez. Mira, en primera etapa de su desarrollo político, entiendo que sí. Ya en la etapa que yo viví con él, no tuvimos esas amenazas ni era esa época. Anteriormente, sí, Peña Gómez inclusive estuvo exiliado en varias partes, caminaba de casa en casa, tenían que estar acompañándolo permanentemente. Bueno, hubo un intento en la última campaña, camino a Boca Chica, donde allí le cayeron a tiros, sí. Ese fue un intento no individual, sino que hubo un intento de matar. 4 de mayo de 1986, doña Pérez. Exacto. Recuerdo como ahora esa fecha. Ese fue lo más cercano a un intento de asesinato. Sí. Las campañas no eran como ahora, eran muy inseguras. Claro. Uno caminaba en caravanas debajo del puente y había gente o militares desde las ventanas que tiraban. O sea, no es lo mismo que ahora, que ya las campañas no tienen esa dosis de peligro, sí, de agresividad. Hombres negros pican sobre piedras blancas, llevan en sus picos enredado el sol, y como si a ratos se exprimieran algo, lloran sus espaldas gotas de charol. Parte de uno de los poemas, sí, de uno de mis poetas favoritos, Cunito, Manuel del Cabral. Sí. ¿Tú crees, Peggy, que a tu padre, el gran poeta Manuel del Cabral, no se le ha dado el debido reconocimiento en nuestro país? Sí, se le está dando después de que murió. Ay, carajo. Sí, después que murió se ha hablado, se le da reconocimiento. Mi hermano en la Fundación Manuel del Cabral hace constantemente actividades en diferentes fechas recordándolo, pero quizás no fue tan reconocido en vida. Eso es así. Y lo fue internacionalmente. Internacionalmente, porque, sí, en Chile, en Argentina, en España. Ay, sí.
Él sí fue muy reconocido, pero aquí había una competencia bastante fuerte, una competencia en cuanto a escritores, no solamente era una competencia política. A mí me tocó ver la competencia política con Peña Gómez, Balaguer, pero también la competencia literaria era muy fuerte. Los negros cavan y no acaban nunca. Cavan la cantera de su dolor. Coño, qué poeta, María Purísima. Manuel del Cabral. Es cierto, Peggy, que ustedes fueron a la India, ¿verdad?, para consultar a un conocido gran maestro del budismo y de que curaba a gente y todas esas cosas. Ya murió recientemente. Bueno, que ustedes fueron allá y él los recibió y ustedes, sobre todo el doctor Peña Gómez, se reunieron con él. Sai Baba. Realmente nosotros fuimos a muchos lugares. Nosotros desde que se determinó que era un cáncer y ya lo que había que hacer se hizo, las operaciones que pudieron hacerse, empezamos a caminar por el mundo entero. Fuimos a China, fuimos a la India, fuimos a muchísimas partes. Pero en el caso del viaje a la India, que nos acompañó, estaba el doctor La Antigua, había 3 personas que vinieron, un empresario amigo de Santiago. Realmente hicimos las gestiones para que Sai Baba lo pudiera recibir. Realmente él no recibía de manera de citas, como podíamos hablar, y tuvimos que ir a Putapari, el lugar donde él estaba, era donde se hacía los rezos. Allí cuando entramos teníamos en un lado estaban las mujeres y en otro lado estaban los hombres, todos sentados en el piso. En un momento dado, Sai Baba salió y empezó a recorrer. Cuando empezó a recorrer, pasó cerca de donde estaba Peña con la comisión que fue, y después que pasó se da vuelta, gira, lo mira y le hace con la mano que entre en una oficinita más o menos como esta pequeña. Entonces ahí se puso a hablar con ellos. Al doctor La Antigua le decía doctor, al ingeniero le decía ingeniero, y a Peña le habló mucho y le dijo, mire, usted está con su esposa aquí. Dijo, sí. Y usted quiere que ella venga a compartir con nosotros. Y él le dijo que sí. Entonces, el doctor La Antigua se iba a parar, le dijo, no, usted no, doctor, voy yo. Él salió, miró hacia donde estaban las mujeres, que eso era como 5,000 mujeres, una cuestión enorme, que estábamos todas sentadas en el piso. Enfocó la vista hacia el área donde estaba, me hacía con la mano que viniera, pero yo no sabía que entonces mandó una persona, se acercó a buscarnos, y entré también a la oficina a hablar con ellos. Entonces él empezó a hablar, le dijo que él estaba muy enfermo, le dijo, mire, usted está muy enfermo, a usted lo enfermaron, yo lo voy a ayudar. Esa ayuda, a posterior después le dijo, ¿usted quiere que yo le haga un anillo? Peña dijo que sí, puso la mano y él empezó con su mano a mover donde caían como unas arenas, y de repente apareció en la misma mano de él un anillo. Peña tenía los dedos muy grandes, sin embargo, cuando se lo puso le quedó perfecto. Y bueno, salimos de ahí con esa promesa, lo voy a ayudar. Y esa fue la conversación, casi como 40 minutos, con muchos detalles de diferentes cosas. Pero cuando Peña murió, que ya estábamos no en el cementerio, sino en el estadio, veo que viene una persona con una túnica, con un sombrero como
lo hacen en la India, y tenía en su mano un ramo de olivo. Él se acercó y me dijo, este ramo es para ponérselo en la mano a Peña, y me entregó, y esta es una carta que le manda a Saibaba. Entregó una carta que todavía conservo, y en esa carta él me decía muchas cosas sobre mí, y me decía, yo prometí ayudarlo, y yo lo ayudé a irse más rápido, porque estaba sufriendo mucho. Todavía conservo esa carta. Una cosa brevemente, Willy. Brevemente, me uno a esos aplausos, ¿verdad? Cosas que son tristes para ti, que fuiste lo que hiciste tanto, fuiste tan consecuente con él, una compañera extraordinaria, ¿verdad? Con el líder en plena juventud y con el líder ya enfermo. ¿Cómo transcurrió el último día de Peña Gómez? Bueno, ese sí es triste. Ay, concho. Nos íbamos a la caravana que se cerraba en San Cristóbal, y en un momento dado había una caravana en San Cristóbal y otra en la capital, que de cierre, porque era cierre de campaña. Sí, era domingo. Las elecciones eran el otro domingo. Entonces, el último día de campaña, la último día de campaña era el jueves. Entonces, Peña iba a ir a San Cristóbal. Anteriormente había ido a Baní, en la anterior, que esa fue la última salida política de él, donde dio su último discurso en Baní. Entonces, antes de repente me dice, mira, yo me voy a quedar. Ve tú a San Cristóbal, me representa, dile que quiero quedarme recuperándome para el jueves, que es el último día de mi campaña. Yo no estaba muy de acuerdo, pero me fui. Se quedó en la casa en Cambita. Nosotros habíamos estado primero aquí en la capital y salimos para Cambita en la mañana temprano, para él quedarse para ir a San Cristóbal, y él amaba Cambita, esa fue su casa y eso es lo que siempre había querido. Entonces, después cuando yo estoy en San Cristóbal, tengo las llamadas de vez en cuando con esos teléfonos grandotes que existían antes, muy difícil la comunicación. Cuando termino lo llamo, le digo que voy camino a la casa. Dice, no, vete para la capital, acompaña a Pedro Franco Badía, que es el cierre. Ok, arranco para la capital. Cuando terminamos lo de la capital, voy camino y en eso empiezo a recibir llamadas aceleradas, que no veían a Peña muy bien. Me entregan a María Acevedo la encuesta en el camino, me cruza y me entrega la encuesta, en donde se ganaban 28 senadurías, una gran cantidad de alcaldías, y llego muy contenta a informarle a él, pero realmente le estaba acostado. Yo lo había dejado en la mecedora y le digo que cómo se siente. Me dice que más o menos. Digo, voy a llamar al doctor. Llamo a la antigua, le voy contando paso a paso cómo lo veo. Me dice que llamara al doctor de Santiago. Él va camino, ya lo habían llamado y venía camino a casa. Entonces cuando llega me dice que hay que llevarlo a la clínica. Yo le digo, Peña, tenemos que irnos. Me dice, sí, pero primero tengo que hablar con Atuey de Can y con Milagros Ortiz Bosch. Estábamos en campaña, no encuentro ni a Atuey, no encuentro ni a Milagros, ni a Tony Peña tampoco, porque estaban cerrando en los diferentes lugares. Digo, tenemos que irnos. Le voy poniendo la camisa para ir en la cama. De repente me mira, me dice, ay, Peguita. Y ahí se fue. Ay, Peguita.
Sí. Esas fueron sus con últimas palabras. Las últimas palabras con una sonrisa. Ay, qué emoción. Ay, Peguita, y que ahí cayó muerto. Así mismo. Ay, Dios mío. Así Ay, fue. María, el que llegó primero fue Roberto Santana, porque en ese mismo momento, unos 10, 15 minutos después, llaman de la casa de Balaguer. Que Balaguer lo está citando a Peña para el lunes, que vaya a las 10 de la mañana, que lo va a apoyar. Y yo le digo que yo lamento mucho, pero Peña Gómez falleció. Entonces, Roberto Santana era candidato por el Partido Reformista y senador en Ocoa. En Ocoa, y fue el primero que llegó a tirarse al piso a llorar. Pues ya a partir de ahí eso fue. No, Peggy. Finalmente, Willy, Peggy. Sí. Escúchame, coño, cuántas vainas dolorosas. Yo he aguantado muchas también en la vida, Peggy. Y en una ocasión, cuando hablaba de casa en casa, el doctor Peña Gómez estuvo en mi casa, yo lo escondí, antes de llevarlo a la casa de doña Zaida Ginebra, que era a una cuadra mía. Pero, ¿quién fue el médico que le diagnosticó por primera vez a José Francisco el cáncer? Mira, nosotros fuimos primero a Venezuela. Sí, a Venezuela. En Venezuela le hicieron todas las pruebas. En las pruebas salía que había en el estómago, cerca del área del estómago, un bulto, pero no estaba bien identificado. Entonces, recomendaron que nos fuéramos a otro lado. Decidió ir a Cleveland. Sí. Y en Cleveland le hicieron dijeron que era un bulto, pero que no era realmente canceroso, que no tenía problema, que podía continuar. No era necesario sacárselo en ese momento, pero él tomó la decisión. Digo, bueno, ahora yo no tengo nada previsto en los próximos días, te íbamos a ir a México, pero llamó a Tuey, le dijo a Tuey que fuera para México. Vamos a hacerlo, y se quedó. Ahí estaba, llamamos a la antigua, estaba Hanna también, y hicieron el procedimiento en Cleveland. Cuando cortan, resulta que cortaron y se abrió. No sacaron el bulto completo, sino que se partió por la mitad. Ahí las células cancerosas caminaron por todo su cuerpo. Demoró horas tratando de limpiarlo, pero siempre con que queda una sola célula cancerosa ya es suficiente. Entonces, cuando salió, le explicaron lo que había pasado, le explicó que no había tratamientos para darle. Ahí fue que se desesperó. Ni una pastilla, nada. Entonces por ahí fue que nosotros continuamos, y eso, según los informes, era un cáncer que no duraba más de 3 a 6 meses. Entonces comenzamos a ver todo tipo de medicamentos naturales, apoyo como fuera, y bueno, duró 2 años más. O sea, que lo intervinieron, doña Peggy, sin saber que era cáncer que tenía. No era, para ellos no era cáncer, era un tumor que podía ser benigno, grande pero benigno. No era duro, que el cáncer es duro, era blando, tenía un tamaño mediano, ya que consideraban que era un tumor. Wow. Así fue. Bueno, de verdad.